Un saludo muy especial para todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, viernes 28 de marzo, día de preparación, cuando vamos a finalizar el trimestre de el estudio que hemos tenido en el Evangelio de Juan en su primera parte, ya que durante todo el año estaremos estudiando este Evangelio. Ya tenemos el folleto que contiene la segunda parte del estudio de este Evangelio. Adquiéralo en nuestra librería, llame al 713-412-4677 y compre el folleto para que usted pueda tenerlo en su casita y estudiarlo. Es un tópico muy maravilloso el que estamos estudiando, porque se trata de uno de los evangelios más hermosos, completos que tenemos en las Escrituras y que nos relata todo lo relacionado a Cristo y las buenas nuevas de salvación. Repito, adquiere el folleto o si desea que se lo mande por PDF, solicítemelo al WhatsApp más 1-214-881-4029 y con gusto se lo puedo enviar. Como dije, es día de preparación. Hoy a la puesta del sol habrá un programa que se llama Recibiendo el Sábado y que saldrá en vivo por aquí, por estos medios de comunicación. No se lo pierda, será de mucha bendición. Pero no puedo avanzar sin antes decirle que gracias por habernos apoyado durante la semana con los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales que han hecho posible seguir predicando 24/7 por los 4 canales de televisión y la radio que tenemos rentadas. Hemos podido seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles y hemos ido avanzando en la construcción de esta obra que queremos hacer, como es la escuela tipo Madison, que va despacio por los pocos recursos que han entrado y entran, pero ahí va caminando. Yo quiero agradecer a los que durante toda la semana respondieron a la invitación y colocaron aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Hoy no es la excepción, aquí le pongo en la pantalla las maneras de cómo usted lo puede mandar. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele utilizando el número 214-881-4029, como también puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pero igual puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, y por ahí, desde cualquier parte del mundo, aún de aquí de los Estados Unidos, por supuesto, puede con su tarjeta de débito o crédito aportar en esa cuenta de paypal.com, en la cuenta nuestra que se llama Iglesia Advenimiento. Y claro, usted puede desde el extranjero enviar en efectivo ese dinero a través de la agencia Western Union, RIA, o transfiriendo de banco a banco. Usted solamente vaya a ese lugar, pero antes llámenos para darles detalles a nombre de quién lo deben enviar. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para decirles cómo desde cualquier parte del mundo ustedes pueden enviar en su moneda local también esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Agradecemos de antemano a todos aquellos que respondan al llamado y que Dios multiplique lo que queda con ustedes. Gracias. Quiero también recordarles que ya se acerca nuestro Congreso Campestre, el cual tiene un lema y es preparándonos para las bodas del Cordero. Será el jueves 10 de abril a las 7:30 de la noche que vamos a comenzar con la primera exposición del doctor Luis Báez. Continuaremos el viernes todo el día desde las 6 de la mañana con el primer devocional y diferentes actividades que habrán durante todo el día. Seguiremos el sábado hasta terminar el domingo a eso de las 10 de la mañana. Están todos invitados. Vengan con su familia, es completamente gratis. Solo llamen al 713-412-4677 para registrarse gratuitamente y poder atenderles aquí con la comida también que se la damos gratuitamente. Vengan con nosotros aquí al Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd. La dirección está en pantalla, 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Y disfrute de este Congreso Campestre que el Señor nos permite celebrar con hermanos de la verdad presente de diferentes lugares que han de llegar y que estoy seguro será de una gran bendición. Le esperamos. Y
quiero también anunciar que mañana estaré predicando por la mañana en la Iglesia Advenimiento de Houston, Texas, y por la tarde estaré oficiando la Cena del Señor en la ciudad de Dallas, allá en la Iglesia Central de Irving, Texas. Así que será un día bastante ocupadito para mí, pero estoy contento porque voy a poder predicar una vez más aquí en la iglesia de Houston, y digo aquí porque me queda cerca de acá de Shepherd, donde me encuentro ahorita, y voy a estar también con mis hermanos ahí en Irving, los de Ross, los de Forward, Corsicana y Austin, conmemorando esa ceremonia tan especial y sagrada como es la Cena del Señor. Así que usted, amable televidente del canal 57.10 de Houston, venga con nosotros mañana a adorar a nuestra iglesia, que está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Y cuando digo nuestra me refiero en el sentido de que mientras pagamos renta, allí nos congregamos en ese templo que es de unos hermanos pentecostales. El templo se llama Templo Pentecostés Los Lirios. Allí nos congregamos los sábados y los martes. Su servidor predica todos los martes en esta iglesia. Todos los martes a las 7 de la noche, su servidor está allí con los hermanos, predicándoles. Y mañana sábado estaré, como digo, compartiendo un mensaje que nos ha de confirmar en la verdad y en la sana doctrina. Así que invito a los televidentes, daremos inicio a las 9 en punto de la mañana con el servicio de alabanza, luego será el repaso de la lección y luego su servidor ha de compartir la palabra de Dios para su vida. Le esperamos, será un gusto tenerle con nosotros. Y ahora, para desarrollar el resumen que siempre hacemos los días viernes, me acompaña el joven Gabriel Sánchez, nuestro obrero médico misionero de aquí de Shepherd. Bendiciones para cada uno de ustedes también. Ya escucharon, la invitación está hecha, el pastor lo ha mencionado, día de preparación, un día para que todos juntos adoremos el nombre de nuestro Dios, tanto para los que están desde sus hogares, así como para los que nos reunimos en los templos. Qué bendición poder seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Y es un gusto, una bendición para mí y un privilegio poder estar de nuevo acá con ustedes, compartiendo esta lección. Una lección pues que estuvo muy interesante en esta semana, en la cual creo que todos nosotros hemos aprendido más de cómo el Señor obra en nuestras vidas y que Él sigue siempre buscando la manera para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y ahora, permítanme compartirles el versículo de memoria de este día, como también el de mañana sábado, para que usted pueda grabarlo allí en su memoria, en ese lugar especial, lugar santísimo de su templo, de Dios que es usted. Mire, el versículo para hoy, viernes, está en Juan 8:58 y dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! El Señor se está declarando aquí como preexistente, es decir, como alguien que es desde antes de todas las cosas, como alguien que trasciende la eternidad. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! ¿Cómo reaccionaron los que oyeron esto? Con esa aseveración de Cristo. Y es que es verdad, hermanos, Cristo es eterno. Cristo es desde antes de todas las cosas. Cristo no tuvo principio, porque Él originó todo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice Juan. Y ahora le dice a los judíos, desde antes que Abraham existiera, yo ya existía. Así que Cristo es el Todopoderoso. Y nos debe dar mucha esperanza y confianza estas palabras, al saber, hermanos, que al Cristo que servimos, al Cristo que adoramos, es alguien que vive por la eternidad. Ha vivido por la eternidad. Una vez más el versículo, Juan 8:58, de hoy viernes 28 de marzo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Qué hermoso. Pero el de mañana
El de mañana sábado no se queda atrás en cuanto a hermoso en su significado. Se encuentra en Juan 6:35 y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note lo que Jesús dice que es pan de vida y también es agua de vida. El que viene a Él, dice, nunca tendrá hambre porque come de Él. El que viene a Él y cree en Él, nunca tendrá sed porque bebe de Él. Mire qué maravilloso. El pan y el agua son dos nutrientes que nuestro cuerpo necesita para que tenga vida. Pues dice Cristo, vengan a mí y yo seré el nutriente que les dará vida. En la medida en que vengan a mí y coman de mi palabra, en la medida que vengan a mí y crean en mí, no tendrán sed jamás. Y el hambre yo se la saciaré. Qué hermoso este versículo, hermanos. Aprendámoslo, mantengámoslo en nuestra mente y corazón. Y ya tiene usted los 7 versículos de la semana. Espero en el Señor que usted trate de aprendérselos todos y los diga. Los diga mañana en la tarde, en la iglesia, en la medida en que se pueda, todavía porque haya programa, ¿verdad? En el caso de la iglesia de Houston, porque las otras iglesias estaremos en la cena del Señor y no podremos participar de decirlos todos, pero usted puede aprendérselos y decírselos a alguien de su familia para que pueda quedar toda esta palabra en su memoria. Así he compartido los versículos de toda la semana y ya les estaré dando mañana o el domingo los versículos de la semana que sigue. Y quiero felicitar a aquellos que hacen el esfuerzo de aprenderse estos versículos. Se aprenden los 7, algunos se aprenden 6, otros se aprenden 5, otros 3, otros 2, pero hacen la lucha. De verdad, sépanlo, que esto les va a servir en su vida y cuando lo vengan a necesitar, Dios va a sacar esa palabra de su memoria y se la va a poner a usted tan fresca y la va a entender que le va a ayudar mucho en su fe. Bien, mis hermanos, ahora sí vamos a orar. Voy a pedir a Gabriel que haga la oración antes de comenzar este resumen. Vamos a orar, hermanos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta bendición que nos das ya de terminar una semana en la cual hemos visto, Señor, tus bendiciones en nuestra vida. Ahora estamos acá, Señor, desarrollando esta lección y pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirija al presentar, Señor, tu lección, esta lección, y que nos des las palabras, Señor, para poder impartir. Así que gracias, Señor, te damos. Bendice a cada uno de aquellos hermanos que están viendo a través de sus pantallas, de su celular, de su televisión, donde sea que ellos estén escuchando o viendo, Señor. Bendícelos y así como ha sido de gran bendición para nosotros, no hay duda que lo será para ellos también. Así que lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? ¿Qué puntos te llamaron la atención? Yo tengo por lo menos 2 que quiero destacar. ¿Cuáles son los tuyos y qué te parece si comienzas con el primero? Claro que sí. Uno de los puntos que me gustó demasiado, pues lo encontramos en la lección del día domingo, la cual llevaba por título Almas hambrientas. Nosotros sabemos que hoy en día, así como puso el ejemplo la lección, hay muchas personas que están hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Pero es bien interesante cómo el Señor dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso es cuando yo estudio, agarro la Biblia, leo los escritos del Espíritu de Profecía, y a lo mejor no he desayunado, no he almorzado, no he cenado, no sé en qué momento usted lo vaya a hacer, pero prácticamente es como que se le olvida a uno que no ha adquirido ese alimento físico, porque nos hemos llenado espiritualmente. Me llama mucho la atención de ver que habían almas hambrientas en aquel tiempo, personas que no habían tenido ese alimento físico. Dios se fijó en ello, pero vemos que aparte de que los discípulos iban acompañando a Jesús, iba una gran multitud detrás de él también.
Por eso, en el capítulo 6, versículo 34 del libro de Marcos, ahí lo dice claramente. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué dice? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y entonces él comenzó a enseñarles muchas cosas. Y todas aquellas personas que estaban reunidas, receptivas a las enseñanzas que Jesús estaba impartiéndoles a cada uno de ellos. Pero vemos ahí la manera como el Señor tuvo compasión de ellos. Dice que eran como unas ovejas sin pastor, que no tenían un pastor que los guiara al rebaño, al redil donde debían de estar juntos. Entonces, por eso, el Espíritu Profecía dice lo siguiente ahí en la cita que mencionaba en el deseo de todas las gentes. Cristo se había retirado con sus discípulos a un lugar aislado. Pero estos raros momentos de apacible quietud no tardaron en verse interrumpidos. Los discípulos pensaban haberse retirado donde no serían molestados. Pero tan pronto como la multitud echó de menos al divino maestro, preguntó: ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se fue? Había entre ella algunos que habían notado la dirección que tomaran Cristo y sus discípulos. Se habían estado pendientes de ver para dónde él iba a moverse y así ellos poder ir detrás de él. Dice que muchos fueron por tierra para buscarlos, mientras que otros siguieron en sus barcos cruzando el agua. La Pascua se acercaba y de cerca y de lejos se reunían para ver a Jesús. Grupos de peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Su número fue en aumento, hasta que se reunieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Antes que Cristo llegara a la orilla, una muchedumbre le estaba esperando. Pero él desembarcó sin ser observado y pasó un corto tiempo aislado con los discípulos. Imagínense la cantidad de personas que había en ese tiempo, que seguían a Jesús. 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Almas hambrientas, que estaban sedientas de escuchar la palabra de Dios, pero también había una hambre física. Por eso la lección de toda la semana llevaba como dito: Jesús alimenta a la multitud. No solamente del pan físico, sino también de la palabra de Dios. Otro punto que quisiera destacar, aparte de lo que Gabriel ha dicho, es el que tiene que ver con la forma de cómo Jesús suplió las necesidades físicas, tanto de él como de las personas. El autor pone una pregunta aquí y es: ¿cómo suplió el Señor sus necesidades físicas? Y esto sin duda lo hace por lo que este libro maravilloso, que no está en la Biblia, pero que relata la vida de Jesús, como es el deseo de todas las gentes, habla al respecto. Dice que ese día que habían subido a la montaña, porque así dice Juan 6:3, voy a leerlo, Juan 6:3 al 6, dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, hice bastante énfasis el lunes pasado, en esta parte de la Biblia que dice porque él sabía lo que había de hacer. Hice mucho énfasis en el sentido de que nosotros a veces no sabemos cómo hacer, pero Jesús sí sabe. A veces nosotros entramos en pánico por ciertas situaciones para las cuales no sabemos qué hacer, pero Jesús sí sabe. Aquí lo dice claramente, que le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero solamente para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Si tan solo nosotros supiéramos esto, o lo tuviéramos claro, mejor dicho, en la mente, no entraríamos en pánico en algunas situaciones difíciles, porque sabríamos de antemano que aquel que sabe lo que va a hacer, va a ayudarnos. Y bueno, ahora imagínense el cuadro. Jesús ha subido a esa colina
a esa montaña. Se ha sentado ahí con los discípulos, pero la multitud viene hacia él. La multitud, hermanos, está hambrienta de la palabra de Cristo. Y Jesús no los va a dejar. No los va a dejar sin comer. De manera que aunque está él tal vez solo con los discípulos por ahí apartado, él inmediatamente, hermanos, se pone a atender a las personas. Y es aquí donde el don de profecía le va a dar respuesta a esta pregunta del autor que dice cómo suplió el Señor sus necesidades físicas. Porque el Señor estaba cansado físicamente. Él necesitaba el descanso. Pero escuchen lo que dice el don de profecía. Por fin había transcurrido ya el día. El sol estaba hundiéndose en el occidente y la gente seguía demorándose. Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre, y los discípulos le rogasen que dejase de trabajar. Pero él no podía apartarse de la muchedumbre que le oprimía de todas partes. ¿Cómo suplió el Señor sus necesidades físicas? Mire las necesidades físicas del Señor. Estaba pálido por el cansancio y el hambre. De manera que había trabajado todo el día y no había podido comer ni descansar. Y los discípulos le dicen, para ya. Di que ya se vayan. Di que hasta aquí vas a llegar. Y él no podía, dice, no podía apartarse de la muchedumbre que le oprimía de todas partes. En otras palabras, él suplió sus necesidades físicas sirviendo a otros, supliendo a otros. Pues dice, el que enseñaba a la gente a la manera de obtener paz y felicidad, se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las espirituales. La gente estaba cansada y débil, había madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban de sus faldas, y muchos habían estado de pie durante horas. Muchos habían venido de lejos y no habían comido desde la mañana. En las aldeas y pueblos de los alrededores podían conseguir alimento. Pero Jesús dijo, denle vosotros de comer. Y luego volviéndose a Felipe le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y lo dijo para probar la fe del discípulo. Así nosotros vemos que el Señor va a suplir sus necesidades físicas de descanso y de comer. Va a suplirlas dándole primero de comer a toda esta gente que ha llegado allí para escuchar su palabra, que están cansados también, débiles por no comer, y que sin embargo, hermanos, no se han ido. Ahí están de pie durante horas. A veces me pongo a pensar cómo esta gente tenía hambre de la palabra del Señor, que llegaron a ese punto donde, aunque había hambre, no se iban, porque el hambre de la palabra prevalecía y esa les satisfacía en la medida en que le escuchaban. Me llama la atención que diga que la gente estaba cansada y débil, pero aún así seguían de pie durante horas. Aún madres con niños en brazos y niñitos que se aferraban de sus faldas seguían de pie durante horas. Digo que me llama la atención porque qué diferentes somos nosotros a veces, cuando ni siquiera sentados podemos aguantar una hora oyendo la palabra, ni siquiera sentados. Y es lamentable porque a veces estamos ahí, entramos, salimos, que vamos allá por el lobby, que vamos allá por el baño, que vamos una vuelta por acá. Hermanos, y esta gente ha estado parada todo el día, ha estado escuchando la palabra. Están débiles y cansados porque no han comido. Llevan horas de pie, ni siquiera sentados. Y están ahí escuchando la palabra. Yo creo que la próxima vez que nos agarre eso, de que ya pasó una hora el predicador y no termina, o de querer salir y andar allí de irreverentes, entrando y saliendo en el templo, nos acordemos, hermanos, nos acordemos de la actitud de esta gente, que por mucha hambre física que tenían, no se iban porque estaban comiendo de la palabra de Jesús. Aprendamos de eso.
hermanos y hermanas, y veamos también a Jesús. ¡Qué compasión! ¡Qué amor tan grande! Que aun cuando él mismo estaba cansado y pálido por el hambre, se puso a ayudar a los que necesitaban y les proveyó y les consiguió alimento de 5 panes y 2 peces que habían allí. Bueno, yo creo que él sabía lo que tenía que hacer y lo hizo, y nos debe dar ánimo, porque en toda necesidad que tengamos, él sabe lo que va a hacer. Solamente usted confíe en él y entréguele su necesidad al Señor, porque el Señor proveerá. ¿Qué más, Gabriel? Sí, también que aprendemos de la manera en que Cristo mantuvo en orden a la multitud. Qué interesante nosotros al ver cómo Jesús manejó la situación que se estaba presentando en ese momento. Ya el pastor nos acaba de mencionar una multitud que ya llevaba horas de pie, débiles, sin haber comido ese pan físico. En algún momento las personas pudiese haber sido que se hubieran desesperado, no hemos comido, que empezaran a murmurar, pero sin embargo Dios mantuvo el orden, siguió dándole sus enseñanzas, las personas habían estado enfocadas, escuchando, puesta su mirada en Él, y qué maravilloso cómo sucede ese milagro que pasó en ese momento. Vemos que lo único que había disponible, nos dice ahí la palabra de Dios, que nada más eran 5 panes y 2 peces. Y miren lo que nos dice Marcos capítulo 6, versículos 37 al 41. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y aquí me llama mucho la atención como el Señor les dice: vayan, que se sienten. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Lo único que había disponible, viene Dios, lo multiplica para que así la multitud pudiera tener ese alimento también. Por eso les decía ahí que me llama mucho la atención el orden en el que el Señor también va manejando la situación. Les pide a los discípulos que les diga que se sienten sobre el césped, sobre la grama, que se sienten, dice, de 100 en 100 y de 50 en 50. Ya cuando ya tenía todo, bendijo el pan y lo empezaron a repartir. Y bien interesante que incluso menciona ahí también que al final les pidió el Señor que recogieran lo que había sobrado. Qué maravilloso es Dios cuando Él atiende, como ya vimos en la lección anterior, nuestras necesidades. Puede ser que lo que tengamos sea algo poco, pero el Señor lo va a multiplicar. Y de repente en algún momento nosotros vamos a ver, cuando menos lo esperemos, alguien nos está dando la bendición. Por eso, el Espíritu de Profecía dice que Jesús no procuraba atraerse al pueblo satisfaciendo sus apetitos. Para aquella gran muchedumbre, cansada y hambrienta después de tan largo día lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán de entender a las necesidades comunes de la vida. No ha prometido el Salvador a sus discípulos el lujo mundano. El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas, y les ha prometido lo que vale más que los bienes terrenales: el permanente consuelo de su propia presencia. Así que en este milagro, Cristo recibió del Padre, lo dio a sus discípulos, los discípulos al pueblo, y el pueblo se lo empezó a repartir entre sí. Vamos viendo el orden con el que el Señor fue manejando todo. Así también todos los que están unidos con Cristo recibirán de Él el pan de vida y lo distribuirán a otros. Los discípulos de Cristo
son los medios señalados de comunicación entre Él y la gente. Si hemos recibido nosotros de ese pan también, el pan de vida, yo tengo que también repartir ese pan hacia otras personas que también lo necesitan ingerir, escuchar de ese pan de vida, porque ya vimos que hay almas hambrientas que también están con aquella necesidad de escuchar la palabra de Dios. Ahora, Dios me ha bendecido con ese pan de vida, suplo mi necesidad, con lo que único que había disponible ahora viene, lo multiplica, y el Señor me ha bendecido con poco, no con lujo ni nada, pero el Señor me ha bendecido, yo también tengo que dar de ese pan que el Señor ha permitido que llegue a mi vida también. Por eso, los discípulos trajeron a Jesús todo cuanto tenía, pero Él no los invitó a comer. Les mandó que sirvieran al pueblo. El alimento se multiplicó en sus manos y las de los discípulos. Al tenderse hacia Cristo, nunca quedaban vacías. La escasa reserva alcanzó para todos. Satisfecha ya la gente, los discípulos comieron con Jesús del precioso alimento venido del cielo. Bendición que fue enviada por su Padre Celestial, la bendijo, la multiplicó y así todos pudieron comer de ese alimento. Pero no puedo dejar, hermanos, de destacar también la parte que dice sobre lo que debemos recordar cada vez que se nos pide, dadles vosotros de comer. Porque lo que Jesús le dijo a los discípulos también nos lo dice a nosotros. Que le demos de comer. ¿A quiénes? A los que tienen hambre. Hambre, hermanos, física y espiritual. Nosotros no podemos, como dije en la semana, mirar para el otro lado cuando sabemos que hay alguien que necesita. En Isaías 58, versículos 6 y 8, al 8 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué debemos recordar cada vez que se nos pide, dadles vosotros de comer? Que nosotros somos, aquí en la tierra, los representantes de Dios. Dios nos bendice a nosotros para que compartamos las bendiciones con otros. Que debemos, por lo tanto, ser responsables para con las necesidades de otros y no caer en el egoísmo de pensar solo en nosotros. El mandato es claro. El Señor nos ha escogido para que practiquemos un ayuno, y el ayuno es el de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión de los demás que están oprimidos y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, pero sobre todo partir el pan con el hambriento y también a los pobres errantes albergar en casa, es decir, ser hospedador y darle de vestido al que está desnudo. Oh, mis hermanos, aquí está diciendo claro que lo cubramos y que no nos escondamos de él. Y cuando hagamos esto, dice, tu luz nacerá como el alba, y lo mismo tu salvación se va a dejar ver, y tu justicia va a ir delante de ti, y la gloria de Jehová te va a respaldar. Hermanos, será una bendición que vendrá por añadidura, que vendrá como resultado de cumplir con la responsabilidad de darle a otros de comer. Y es posible que usted diga, pero eso lo deben hacer los que tienen. Eso es para los que tienen. A veces pensamos que solo deben dar los que tienen, porque nosotros no tenemos, a nosotros no nos alcanza, lo que nosotros tenemos es muy poquito, eso deben hacerlo los que pueden. A veces pensamos así, pero la Biblia tiene ejemplos de personas que no dieron porque podían dar, dieron porque era
el deber de ellos compartir. Y ahí tenemos el caso de la viuda, que entregó, dice, todo lo que tenía. Ella no dio porque podía. Ella no razonó que den ofrendas los que pueden. Ella no razonó que apoyen la obra los que pueden, los que tienen trabajo, los que... No, hermanos. Ella dio todo lo que tenía. La única moneda que tenía. Porque ella sabía que también ella podía participar. Aquella viuda que alimentó a Elías, ella todo lo que tenía lo hizo y le dio primero a Elías. Así nos enseña el Señor, que no da el que puede, sino que no da el que puede ni el que tiene, sino el que quiere hacer la voluntad de Dios. Así que cuando el Señor nos dice, dadle vosotros de comer, no pensemos si tenemos mucho o tenemos poco. De lo que tengamos, demos y vamos a ver la gloria de Dios. A veces en la iglesia hay proyectos, a veces en los ministerios hay proyectos y nosotros escuchamos que necesitan el apoyo, pero nosotros pensamos de que eso no es para nosotros porque no tenemos, que eso es para los que tienen o para los que pueden. Y por pensar así, no recibimos más bendiciones. Si tan solo entendiéramos que independientemente de que tengamos o no tengamos, que lo poquito que tengamos lo ponemos al servicio de Él, hermanos, miraríamos las maravillas de Dios. Así que yo le animo para que usted haga lo del niño. Lo del niño que entregó los 5 panes y los 2 peces, lo entregó todo. Era para él. Él había sido muy inteligente al ir allá a oír la predicación de Jesús, al llevar su comidita, pero la entregó. Se quedó él sin nada, la entregó. Y mire cuántos comieron. Hay una gran lección. Así que la próxima vez que usted oiga el llamado para apoyar la obra de Dios o para ayudar a alguien, no ande pensando que eso es para los que pueden o para los que tienen. Eso es para todos. Aún para los que creen que no tienen, aún para ellos es. Y ellos deben ejercer fe y confiar y creer que por ser dadivosos y generosos con la obra, Dios no los va a abandonar. Escuche lo que dice el don de profecía. Cuando vemos las necesidades de los pobres, ignorantes y afligidos, ¿cuántas veces flaquean nuestros corazones y preguntamos, ¿qué pueden nuestra débil fuerza y nuestros escasos recursos para satisfacer tan terrible necesidad? Así pensamos, ¿qué puede hacer una persona como yo, que soy débil, que no tengo recursos? ¿Qué puedo hacer para satisfacer una gran necesidad como esa? Pero pensamos mal cuando pensamos así. Porque con la fuerza que tengamos, sea poca o mucha, si la ponemos al servicio de Dios, ya hicimos bastante. Aquí a Shepherd vienen algunas hermanas de voluntarias. Algunas viajan de otros países para venir a servir. Y yo les digo, ¿y por qué lo hacen? Oh, dice, porque sentimos el deseo de servir. Y nos da mucho gusto servir. Y no esperamos nada a cambio, simplemente venimos a servir. Y yo les veo la felicidad. Me recuerdo una vez, una hermanita le quisimos dar una ofrenda de agradecimiento por lo mucho que había servido. No, dijo. No. Van a arruinar mi servicio que le estoy haciendo a mi Dios. No, por favor. No. No me den nada de eso. Yo estoy feliz sirviendo a mi Dios. Hermanos, hay personas así y tienen una gran paz y una gran felicidad de servir a Dios. Y no lo hacen porque tienen dinero o porque tienen el tiempo. No, hermanos, ellos buscan la manera de servir. A veces pensamos que nosotros somos muy débiles, que tenemos escasos recursos y que no podemos. No hay que pensar así. Mire, sigue diciendo, no deberíamos esperar que alguien más competente que nosotros dirija la obra o que alguna organización se encargue de ella. No. Cristo dice, dadle vosotros de comer. Valeos del tiempo, de los medios, de la capacidad de que disponéis y llevad a Jesús vuestros panes de cebada. Aquí en este ministerio, ¿cómo necesitamos una cocinera? La que tenemos ya se va a ir, vino por un año a servir y ya se va a ir. Y nos vamos a quedar sin cocinera. ¿Cómo necesitamos una hermana que diga, yo quiero ir a servir a mi Señor ahí para hacer la comida de los pacientes? Yo quiero ir a hacer las manos de Jesús preparando la comida de los pacientes. Oh, hermanos, ¿cómo quisiéramos que una hermana llamara y dijera eso?
Denme la oportunidad de servir. Yo voy a estar ahí 3 meses, 6 meses, 1 año con ustedes y voy a ser la misionera de Dios preparando la comida de los pacientes. Porque eso es lo que yo puedo hacer para darles de comer. Ojalá mientras yo estoy diciendo esto, hubiera alguna persona que Dios le toque el corazón y habla y dice: pastor, recíbame como misionera y voy para tanto tiempo a estar ahí, a hacer las manos de Jesús, haciendo la comida para los pacientes. Ojalá que el Señor toque el corazón de alguien, porque aquí dice que hay que darle nosotros de comer y que hay que valernos del tiempo, de los medios, de la capacidad que disponemos y que traigamos a Jesús nuestros panes de cebada. Ahora, cuando venimos y decimos: no, pero mire, fíjese que yo quisiera darle, pero yo no puedo porque no tengo dinero. Oiga esto: aunque vuestros recursos, dice, sean insignificantes para alimentar a millares de personas, eso puede bastar para dar de comer a una sola. En manos de Cristo, bueno, eso puede alcanzar para que se harten muchos. Oiga esto, lo voy a volver a leer. Aunque vuestros recursos sean insignificantes para alimentar a millares de personas y pueden bastar para dar de comer a una sola, en manos de Cristo pueden hartar a muchos. A imitación de los discípulos, dad lo que tenéis y Cristo va a multiplicar la ofrenda y va a recompensar la sencilla confianza y la buena fe que en Él se haya depositado. Y lo que parecía escasa provisión va a resultar en abundante festín. Así que, hermano, hermana, dé lo que tenga, aporte. Si lo quiere dar todo porque hasta ahí le llega su fe, délo todo. Pero si de lo poquito que tiene puede dar algo, délo, hermana, hermano. Nunca piense que es muy poquito. Nunca piense que usted no tiene, quisiera más, pero dar más, pero no puede. O quisiera servir, pero no puede. Nunca piense así. Entréguele sus panes de cebada. Póngase a la orden del Señor. Haga todo lo que pueda hacer por la obra de Dios. Así somos llamados este día a darle de nosotros de comer. Gabriel, para cerrar, ¿qué más? Sí, el último punto a destacar es que tenemos que tener en cuenta, y es algo que lo sabemos muy bien, que Cristo es nuestro creador y nuestro proveedor también. Por eso qué maravilloso poder decir, ¿verdad? Con toda seguridad, Ebenezer, el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Pero en algunas ocasiones el pastor dice, no digamos solamente Ebenezer, sino también digamos Jehová Jireh. O sea, el Señor ha proveído, va a proveer también. Y yo creo que si tanto el pastor ahorita o yo o algún hermano nos ponemos a estar contando cómo el Señor ha proveído cada una de nuestras necesidades en algún momento difícil, creo que pasamos horas y horas hablando de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 25 y 26, es muy claro cómo el Señor lo dice en su palabra ahí en el Salmos. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Mire cómo el salmista David lo dice. Fue joven, envejeció, pero nunca dice que vio a alguien que mendigue por pan, porque el Señor siempre ha provisto lo necesario. Él es nuestro creador, Él es nuestro proveedor, por lo tanto, tenemos que tener la seguridad que con lo poco que yo tenga, darlo a la obra del Señor. El Señor me lo va a multiplicar. Y si no tengo pues para darle al Señor, pero tengo 2 brazos, tengo 2 pies, tengo mis dones, mis talentos que también los puedo poner al servicio de Dios y a la obra de Él. A veces muchos nos cohibimos que no queremos participar en la obra de Dios porque pensamos que no tenemos ningún don, ningún talento. Pero el Señor nos ha dotado a cada uno con dones y talentos de la manera en la que nosotros podemos también servirle al Señor. Así que el Espíritu Profecía nos dice acá que la lección es para los hijos de Dios de toda época. Cuando el Señor da a los hombres una obra que hacer, ellos no deben detenerse a preguntar si la orden es razonable, ni cuál será el resultado probable de sus esfuerzos por obedecer.
La provisión que tienen en sus manos puede parecer corta para suplir necesidad, pero en las manos del Señor resultará más que suficiente. Lo que mucho necesita la iglesia hoy es un sentido más pleno de la relación que sostiene Dios con aquellos a quienes compró con el don de su Hijo, y más fe en el progreso de su causa en la tierra. Nadie pierda tiempo deplorando la escasez de sus recursos visibles. Las apariencias externas pueden ser desalentadoras, pero la energía y la confianza en Dios desarrollarán recursos. El presente que se le ofrece con agradecimiento y con oración para que lo bendiga, lo multiplicará Él como multiplicó la comida para los hijos de los profetas y para la cansada multitud. Así que, hermanos, toda la honra y gloria sea para nuestro Dios. Cada día debemos de agradecerle a Dios, porque hasta este momento Él nunca nos ha desamparado. Siempre ha provisto lo necesario para cada uno de nosotros, tanto el pan espiritual como también el pan físico. Que el Señor nos siga ayudando y que así cada uno de nosotros sigamos tomándonos de su mano y que nuestra mirada siempre esté puesta en Él. Y quizá, hermanos, sería bueno que hiciéramos memoria en este momento sobre alguna situación, alguna circunstancia en nuestra vida donde la providencia de Dios fue especialmente destacable. Sería bueno pensar en eso. Cómo Dios ha provisto, cómo Dios no te ha abandonado, cómo Dios te ha suplido. Sería bueno pensar. Hay cosas que si uno hace un examen, digamos así, exhaustivo de cómo el Señor ha sido conmigo, en el pasado miraremos maravillas. Su servidor, me recuerdo, estaba bastante pequeño y mi mamá nos había llevado a una finca para cortar café. Y me recuerdo que mi mamá estaba esperando a que llegara el día de pago para tener dinero y poder comprar. Pero ese día estábamos cortando café y no teníamos para comer nada a mediodía. Y mi mamá estaba muy afligida. Y llegó la hora del almuerzo, o la hora del lonche, o la hora de la comida, a mediodía. Y ella se preguntaba qué íbamos a comer. Y me recuerdo que mientras ella estaba cortando café de uno de los árboles, yo estaba abajo recogiendo el café que se caía, y con un palo yo le hacía hacia las hojas para recoger el café que había entre las hojas. Y ocurrió una cosa maravillosa ese día. Cuando yo con el palo le hice así para recoger, para mover las hojas, cuando yo le hice así, ahí salió un billete de 10 pesos, 10 colones, mejor dicho, salvadoreños en aquel tiempo. Y cuando salió ese billete le digo a mi mamá, mire. Y mi mamá se puso a llorar. Porque con esos 10 pesos o 10 colones, ella fue a comprar tomates, fue a comprar tortillas. Y comimos ese día tortillas con tomate. Dios proveyó. Nos sentimos tan felices de ver cómo no teníamos nada. Y Dios proveyó. De ahí de la basura salieron esos 10 pesos. ¿Quién podría en ese cafetal pasar y se le cayeron? Yo no sé, pero ¿cómo pudieron salir de ahí, de la basura? Cuando yo venía con el palo así, cuando yo lo moví y buscando café, salen allí de en medio de la basura. Esa vez pudimos ver que Dios provee y que Dios no desampara a sus hijos. Amén. Yo estoy tocando esto porque dice el autor, nombra momentos, dice, en los que la providencia de Dios hacia ti fue especialmente destacable. Nosotros eso, yo no lo puedo olvidar. Yo tenía, creo, alrededor de 10 años. Y esto es algo inolvidable para mí, porque Dios suplió. Y ver a una madre que lloraba
cuando con aquel dinerito podía comprar la comidita para nosotros. Wow, fue algo maravilloso, algo impresionante. Y ahí uno puede ver que nuestro Creador también es nuestro proveedor. Y en los momentos donde nosotros pensamos que no hay dónde, ahí Él se aparece con algo. Dios sabe lo que va a hacer en toda circunstancia. Así el Señor quiso enseñarnos hoy con la alimentación de los 5,000 en toda la semana, que Él no desampara a sus hijos. Dios te bendiga y capitaliza toda esta lección para aplicarla a tu vida, de tal manera que tu fe y esperanza se renueven y creas que Dios proveerá. Vamos a orar para agradecerle al Señor. Amante Padre que esté en los cielos, muchas gracias, porque a través de la alimentación de los 5,000, usted nos ha enseñado lo que es capaz de hacer. Cómo usted puede multiplicar, cómo usted puede hacer que lo poco alcance, abunde y sobre. Oh Señor, cuántas lecciones nos ha dado de este relato. Le agradecemos, porque de esta manera usted nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a que confiemos más en usted y a que nuestra esperanza no la perdamos. Le rogamos que nos pueda usted mantener siempre esto en nuestra mente, que no lo olvidemos, que tengamos fresco en nuestra mente siempre este relato y así en los momentos difíciles nos acordemos que no estaremos solos, que usted estará con nosotros y usted proveerá para nosotros. Gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, a estar siempre confiados y firmes con nuestra esperanza en usted siempre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.